Hace unos 6 años viajé al sur profundo, a una pequeña localidad costera llamada Punta Negra, en la región de Los Ríos, Chile. No queda muy lejos de Chiloé, pero es un lugar más aislado, donde el río Calle se ensancha y se vuelve turbio antes de besar el mar. Mi madre acababa de fallecer y, por herencia, me había quedado una pequeña cabaña de madera envejecida, construida sobre pilotes sobre el agua. La cabaña había pertenecido a mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Necesitaba ponerla en orden para venderla o quizás quedármela, no lo sabía. Llegué un martes de abril, cuando el otoño ya pintaba los bosques de colores oxidados y la neblina llegaba rodando desde el Pacífico. El pueblo apenas tenía una calle principal, un muelle semi-derruido y un faro que no funcionaba desde los años 80. La gente me miraba con recelo, como si olieran en mí algo que no les gustaba. La señora de la única tienda de abarrotes, una mujer mayor con manos nudosas como raíces, me dijo al darme el cambio: «No se acerque al agua después del anochecer, joven, y si escucha un silbido, no responda». Me reí, por supuesto. Pensé que eran supersticiones de pueblo. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Limpié la cabaña, barrí el polvo de años, revisé las vigas. El lugar tenía algo hipnótico. El sonido constante del agua golpeando los pilotes, el olor a sal y madera húmeda. Dormía profundamente, arrullado por el río. Pero al tercer día, algo cambió. Era jueves, cerca de las 5 de la tarde. La luz del sol se filtraba gris a través de las nubes. Me senté en la pequeña terraza trasera, justo sobre el agua, con un café humeante. El estuario estaba en calma, como una lámina de plomo líquido. De repente, vi algo extraño, un círculo perfecto en la superficie, como si alguien hubiera dejado caer una piedra, pero no había salpicadura. El círculo se expandió y luego se detuvo. No se disipó como las olas normales, se quedó ahí como un ojo abierto en el río. Aparté la mirada pensando que era cansancio, pero al volver a mirar, el círculo se había movido 20 metros más cerca, y dentro de él el agua parecía más oscura, casi negra. Me levanté, incómodo, y entré a la cabaña. Cerré la puerta con llave, algo que no había hecho antes. Esa noche el sueño no llegó. En lugar de eso, oí algo, un silbido, largo, agudo, como el de una flauta desafinada, pero que parecía venir de abajo, de entre los pilotes. Lo oí 3 veces. No respondí, recordé el consejo de la señora. Al día siguiente decidí investigar. Hablé con un viejo pescador que remendaba redes en el muelle. Se llamaba, no importa su nombre. Me miró con sus ojos pálidos, casi transparentes, y dejó la aguja de lado. «El estuario tiene memoria», dijo en voz baja, «y a veces la memoria se arrastra». Le pregunté qué significaba eso. Me contó que hace décadas, antes de que construyeran la carretera, la gente usaba botes de madera para cruzar. Un invierno, un bote lleno de niños volcó. No hubo sobrevivientes, pero los cuerpos nunca aparecieron. El río se los tragó enteros. Desde entonces, dijo, que a veces se oyen risas de niños bajo el agua, y a veces algo más grande los imita para que te asomes. No le creí del todo, pero esa noche no pude evitar asomarme por la ventana trasera. Era pasada la medianoche. La luna estaba cubierta. Solo se veía la negrura del río, salpicada por el leve brillo del plancton. Y entonces lo vi. Una forma, pero no como la que ustedes imaginan. No era una lona ni un cuero, era una silueta, erguida, de pie sobre el agua, a unos 50 metros de distancia, como una persona, pero más alta, mucho más alta. Los brazos colgaban demasiado largos, rozando la superficie. No tenía cabeza. En su lugar, un cuello terminaba en una especie de hendidura que se abría y se cerraba lentamente, como una branquia. Contuve la respiración. No quería hacer ruido, pero ella, o eso, giró lentamente hacia mí. No tenía ojos, pero supe que me miraba. La hendidura en su cuello se abrió de par en par
y de ella salió un sonido, no un silbido, sino una voz de niño, clara y fría, que dijo: ¿Quieres jugar con nosotros? Me alejé de la ventana de un salto. Caí al suelo, derribando una lámpara. Oí cómo se rompía el vidrio. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Me arrastré hasta la cama y me cubrí con las mantas, como un niño. El silencio duró unos segundos. Luego, escuché golpes en los pilotes. No golpes fuertes, golpes suaves, rítmicos, como si alguien estuviera tocando una canción de cuna con los nudillos. Toc, toc, toc. Y otra vez la voz, esta vez más cerca, justo debajo de la cabaña. Baja, está tibio, baja. Pasé el resto de la noche en vela con un cuchillo de cocina en la mano. Cuando amaneció, todo había cesado. Salí al patio trasero y vi algo que me heló la sangre. En la madera del muelle, justo al borde, había un rastro de algo húmedo. No era agua, era una baba espesa, verdosa, que olía a pescado podrido y a metal. Y en medio del rastro, un juguete, un pequeño barco de madera, de esos que tallan los artesanos locales. Lo reconocí porque mi abuelo tenía uno igual. Lo tomé con un palo. Al darle la vuelta, vi grabado a mano: para mi nieto, que nunca baje al río. Ese día intenté irme, pero el auto no arrancó. La batería estaba muerta. No había señal en el teléfono. El pueblo parecía más vacío que nunca. Fui a la tienda de agrocistas, pero estaba cerrada. Toqué la puerta de la señora. Nadie respondió, pero oí un susurro detrás de la madera. Un susurro que decía: debiste haberte ido antes. Supe entonces que no podía quedarme otra noche. Revisé los botes del muelle. Solo uno parecía funcional, un pequeño bote de remos, viejo pero firme. No quería meterme al agua, pero no había opción. Calculé que remando una hora río arriba llegaría a un caserío donde podía pedir ayuda. Bajé el bote al agua justo antes del atardecer. El cielo se había teñido de un naranja enfermizo. El río completamente quieto, demasiado quieto. Empecé a remar. A los pocos minutos, el silencio se volvió absoluto. No pájaros, no viento, no chapoteo de peces, solo el sonido de mis remos cortando el agua. Y entonces lo vi, a lo lejos, flotando, una masa amorfa. No era grande, pero se movía con propósito. Se acercó al bote. Quise cambiar de dirección, pero los remos se atascaron. Literalmente, no podía moverlos, como si alguien los sujetara desde abajo. La masa llegó a mi costado. Era de un gris azulado, con pliegues profundos, y de ella brotaban delgados filamentos, casi invisibles, que se enredaron en los bordes del bote. Intenté apartarlos con el remo, pero el remo se quedó pegado. Entonces la masa se contrajo, y de su centro emergió una mano. No una mano humana. Demasiados dedos y demasiados largos. Los dedos se posaron sobre el borde de la barca y sentí como ésta se inclinaba lentamente hacia ese lado. Ahí fue cuando la vi completa. No sé si fue un espejismo o un don de la desesperación, pero desde el agua comenzó a elevarse una figura, la misma silueta alta y sin cabeza de la noche anterior, solo que ahora la rodeaban decenas de formas pequeñas, como niños fantasma que flotaban de medio lado, con los ojos blancos y las bocas abiertas. Todos susurraban al mismo tiempo: juega con nosotros, juega con nosotros, te quedas. Salté del bote sin pensar, caí al agua helada y comencé a nadar hacia la orilla como un loco. Sentí los filamentos rozando mis piernas, pero los apartaba a patadas. No miraba atrás, solo quería tierra firme. Cuando mis manos tocaron el barro de la orilla, algo me agarró del tobillo. Era una presión fría, huesuda. Me clavé las uñas en el suelo y tiré con todas mis fuerzas. Avancé 1 metro, otro más. Finalmente salí arrastrándome del agua. Mi tobillo derecho tenía 5 marcas moradas. Dedos,
largas y delgadas. No miré al río, no lo he vuelto a mirar. Corrí por el camino de tierra hasta que vi luces. Eran las luces de un camión que pasaba por la carretera. El conductor me recogió, cubierto de barro y temblando. Me preguntó qué me pasó. Le dije que había volcado el bote. No me creyó, pero no insistió. Nunca volví a Punta Negra. Vendí la cabaña por teléfono a un precio ridículo a un intermediario que nunca me preguntó nada. Y desde entonces no puedo dormir con la ventana abierta, especialmente si hay agua cerca, porque ahora sé que el estuario no olvida y que hay cosas bajo la superficie que no son peces, ni leyendas, ni cuentos para asustar niños. Son reales, esperan y saben tu nombre, aunque tú nunca les hayas dicho cómo te llamas. Esto sucedió hace más de 30 años, cuando yo era un arriero joven y testarudo, que se creía más fuerte que la cordillera y más listo que los vientos de la Puna. Vivía en un pueblo perdido de la provincia de Jujuy, Argentina, cerca de la frontera con Bolivia, un lugar llamado Tres Cruces, donde las montañas se juntan como manos viejas y el frío cala los huesos incluso en verano. Mi familia criaba llamas y yo me encargaba de bajar los rebaños al valle cada temporada. Era un trabajo duro, pero yo lo amaba porque me daba libertad. Una tarde de marzo, con el cielo gris plomo y un viento que silbaba entre las quebradas, recibí un encargo de mi patrón: subir solo al puesto La Quebrada Honda para revisar un cerco que se había roto. El puesto quedaba a unas 6 horas de camino, más arriba de los 3000 metros. Me dijo que llevara comida para 2 días y que cuidara de no quedarme después del anochecer. Allá arriba, cuando el sol se esconde, las piedras cambian de lugar, me advirtió. Me reí, por supuesto. Yo había recorrido esos cerros desde los 12 años y nunca vi nada que no pudiera explicar con viento o con cansancio. Salí a las 2 de la tarde con mi mula, una vieja cansina llamada, bueno, no importa el nombre. Llevaba un poncho grueso, una linterna a pilas, coca para masticar y una fiambrera con carne de llama seca. El camino era angosto, bordeado de cactus altos como espantapájaros, y el silencio era tan grande que se oía zumbar la sangre en los oídos. Al principio todo fue normal. Subí despacio, cuidando los pasos de la mula, cruzando 2 arroyos de deshielo y pasando junto a una antigua formación rocosa que llaman La Ventana, porque tiene un hueco en forma de ojo que mira al valle. Fue al llegar cerca de ese lugar que noté algo extraño. El viento, que siempre corría de oeste a este, cambió de repente y sopló desde el suelo hacia arriba, levantando polvo y tierra. No era un viento fuerte, pero traía un olor que no reconocí, no a hierba mojada, no a tierra húmeda, sino a algo metálico, como a cobre quemado. La mula se detuvo de golpe y comenzó a resoplar, moviendo las orejas hacia atrás. La espoleé suavemente, pero ella no se movió. Tuve que bajar y tirar de la rienda para hacerla avanzar. «Sos una miedosa», le dije, acariciándole el cuello. «No hay nada aquí». Pero ella tenía razón. Yo no. Seguimos subiendo y a eso de las 5 de la tarde, el cielo se oscureció como si alguien hubiera apagado una lámpara. No era una tormenta, eso lo hubiera entendido. Era una negrura que trepaba desde el fondo de la quebrada, como una marea de sombra que subía a encontrarme. La luz del sol se retiró en menos de 10 minutos y el termómetro cayó varios grados. Encendí mi linterna. La batería estaba nueva, pero la luz apenas alcanzaba 2 metros delante de mí. El resto era una pared de oscuridad. Decidí refugiarme. Conocía una cueva pequeña a unos 500 metros, un hueco entre rocas donde los pastores a veces pasan la noche. Llegué justo cuando la oscuridad se hizo total. La cueva era angosta, de techo bajo, pero servía. Até a la mula cerca de la entrada. Encendí una vela que llevaba en el bolsillo del poncho y me senté a masticar coca esperando que pasara lo que fuera que estaba pasando. El silencio fue lo primero en romperse, pero no con ruido, con una ausencia total de sonido. Ni viento, ni insectos, ni el respirar de la mula. Nada. Como si alguien hubiera tapado mis oídos con algodón. Me asomé para ver a mi mula y ella seguía ahí, pero estaba temblando. No de frío, temblando como si viera algo que yo no podía ver.
Entonces lo escuché. Un golpe, seco, profundo, viniendo de abajo de la tierra. Golpe, golpe, golpe. No eran pasos, era como si alguien estuviera golpeando una roca enorme con un martillo desde dentro de la montaña. Los golpes se volvieron más rápidos y más fuertes. La vela se apagó de repente, no por viento, sino como si el oxígeno hubiera desaparecido. Encendí la linterna, temblé al hacerlo. Frente a mí, en la pared rocosa del fondo de la cueva, algo se movía. Al principio pensé que era una sombra deformada por la poca luz, pero se movía con intención, ondulando como una serpiente gorda, negra, brillante. La sombra se despegó de la pared y tomó una forma que todavía hoy me cuesta describir. No era humana, pero imitaba lo humano. Tenía una cabeza, sí, pero alargada, como un cráneo de caballo aplastado. Tenía brazos, pero demasiado largos, con dedos que terminaban en puntas que parecían garras o raíces. No tenía rostro, solo una hendidura vertical que se abría y cerraba, como una boca que tragara aire. La cosa no se acercó, se quedó a 3 metros de mí, erguida, rozando el techo de la cueva con lo que debía ser su cabeza, y comenzó a susurrar. No en un idioma que yo conociera, pero entendí cada palabra. Me decía que me levantara, que saliera de la cueva, que bajara con ella a donde no hay sol. Me decía mi nombre, completo, incluido mi segundo apellido, algo que nadie en el pueblo sabía. Me decía cosas que solo yo sabía, cosas que había hecho a escondidas, cosas que me avergonzaban. Quise gritar, pero no pude. Mi boca se abría y se cerraba sin emitir ningún sonido. La mula, afuera, comenzó a rebuznar de forma aterradora, un sonido que no se parece a un rebuzno normal, sino a un llanto humano. Y luego, silencio. El rebuzno se cortó en seco. No oí que la mula cayera, solo dejó de existir su sonido. Los golpes bajo la tierra volvieron, pero esta vez más cerca, tanto que sentí las vibraciones en mis pies. La roca del suelo comenzó a agrietarse en círculos perfectos alrededor de mí. De las grietas salía un vaho caliente que olía a azufre y a pelo quemado. La sombra cosa se inclinó hacia mí, acercó su hendidura boca a mi oído y me dijo algo que me heló más que el frío de la puna. No eres tú a quien busco, pero tú me ves, y el que me ve me debe un recuerdo. Se alejó hacia el fondo de la cueva y se deslizó dentro de una grieta que se formó en la roca. La grieta se cerró tras ella con un sonido de huesos quebrados. Los golpes cesaron, el viento volvió. Mi linterna se encendió de nuevo con luz plena. La vela, que había estado apagada, se encendió sola, con una llama verde que ardía sin consumirse durante casi 1 minuto. Salí de esa cueva como un loco, tropezando, cayendo, levantándome. Mi mula no estaba, solo encontré la cuerda con la que la había atado, cortada en 3 pedazos limpios como con cuchillo, pero los bordes estaban chamuscados. No había sangre, ni pelos, ni nada. Simplemente, la mula había desaparecido. Caminé toda la noche, sin linterna, porque la oscuridad ya no me asustaba después de lo que había visto. Solo quería alejarme de esa montaña. Cuando llegué al pueblo al día siguiente, estaba helado, con los labios partidos y los ojos enrojecidos. No conté nada. Dije que había perdido la mula en un derrumbe. Mi patrón me creyó, aunque me miró con una mezcla de lástima y alivio. Pasaron los años. Nunca volví a subir a la Quebrada Honda. Cambié de oficio, me fui a vivir a la ciudad, traté de olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan, solo se entierran vivas. Y lo enterrado siempre vuelve a la superficie. 10 años después, ya casado y con hijos, recibí una carta sin remite ni sello. Dentro había una foto antigua, de esas de blanco y negro. En la foto aparecía un hombre joven, con un poncho similar al mío, parado frente a la cueva donde todo pasó. Al reverso, escrito a lápiz carbón, decía:
Él sí bajó, tú no, pero aún te espero. La foto me tembló en la mano. Reconocí el rostro del hombre. Era mi abuelo, que había desaparecido en la montaña cuando mi padre era niño. Nunca encontraron su cuerpo. La familia siempre dijo que se había perdido en una tormenta de nieve, pero en la foto mi abuelo no parecía perdido, parecía esperando, con una sonrisa que no era suya. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, escucho los golpes secos, profundos, que vienen de abajo, y sé que esa cosa aún está ahí, esperando en el fondo de la tierra, esperando a que alguien la mire otra vez. Por eso, cuando hoy alguien me pregunta si creo en espantos, no me río. Les digo que hay lugares donde el suelo es más delgado y que no hay que tentar a lo que vive debajo, porque no todas las cuevas están vacías. Algunas están ocupadas por algo que no tiene nombre, pero que conoce el tuyo. Y si alguna vez sientes que la tierra golpea desde abajo, no te pares. Corre y no mires atrás, porque lo que te mira ya te vio. Se alejó hacia el fondo de la cueva y se deslizó dentro de una grieta que se formó en la roca. La grieta se cerró tras ella con un sonido de huesos quebrados. Los golpes cesaron, el viento volvió y mi linterna se encendió de nuevo con luz plena. La vela, que había estado apagada, se encendió sola, con una llama verde que ardía sin consumirse durante casi un minuto. Salí de esa cueva como un loco, tropezando, cayendo, levantándome. Mi mula no estaba. Solo encontré la cuerda con la que la había atado cortada en 3 pedazos limpios, como con cuchillo, pero los bordes estaban chamuscados. No había rastros de sangre, ni pelos, ni nada. Simplemente la mula había desaparecido. Caminé toda la noche, sin linterna, porque la oscuridad ya no me asustaba después de lo que había visto. Solo quería alejarme de esa montaña. Cuando llegué al pueblo al día siguiente, estaba helado, con los labios partidos y los ojos enrojecidos. No conté nada. Dije que había perdido la mula en un derrumbe. Mi patrón me creyó, aunque me miró con una mezcla de lástima y alivio. Pasaron los años. Nunca volví a subir a la Quebrada Honda. Cambié de oficio, me fui a vivir a la ciudad, traté de olvidar. Pero hay cosas que no se olvidan, solo se entierran vivas. Y lo enterrado siempre vuelve a la superficie. 10 años después, ya casado y con hijos, recibí una carta sin remite ni sello. Dentro había una foto antigua, de esas de blanco y negro. En la foto aparecía un hombre joven con un poncho similar al mío, parado frente a la cueva donde todo pasó. Al reverso, escrito a lápiz carbón, decía: «Él sí bajó, tú no, pero aún te espero». La foto me tembló en la mano. Reconocí el rostro del hombre. Era mi abuelo, que había desaparecido en la montaña cuando mi padre era niño. Nunca encontraron su cuerpo. La familia siempre dijo que se había perdido en una tormenta de nieve, pero en la foto mi abuelo no parecía perdido, parecía esperando, con una sonrisa que no era suya. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, escucho los golpes secos, profundos, que vienen de abajo, y sé que esa cosa aún está ahí, esperando en el fondo de la tierra, esperando a que alguien la mire otra vez. Por eso, cuando hoy alguien me pregunta si creo en espantos, no me río. Les digo que hay lugares donde el suelo es más delgado y que no hay que tentar a lo que vive debajo, porque no todas las cuevas están vacías. Algunas están ocupadas por algo que no tiene nombre, pero que conoce el tuyo. Y si alguna vez sientes que la tierra golpea desde abajo, no te pares, corre y no mires atrás, porque lo que te mira ya te vio. Esto ocurrió en el año 2009, en un lugar perdido del norte de México, cerca de la frontera con Texas. No era una mina, sino un pozo petrolero abandonado en medio del desierto de Coahuila. Un sitio llamado Las Ánimas, aunque en los mapas ya no aparece. Allí, la tierra está rajada como la piel de un anciano. El sol quema hasta los pensamientos, y de noche el frío se cuela por los huesos.
Yo había llegado por trabajo, contratado como operador de maquinaria pesada para una empresa que quería reactivar la extracción. No sabía nada del lugar, ni de su historia. Nadie me lo contó al principio. La primera noche, al llegar al campamento, noté algo raro. Los trabajadores veteranos no me miraban a los ojos. Me asignaron una caseta de lámina y me dijeron: no salgas después de las 10, no camines hacia los pozos viejos, y si escuchas un silbido, no lo contestes. Me reí, claro. Pensé que eran bromas de gente ruda para asustar al nuevo. Tenía 26 años. Había trabajado en obras en medio de la selva y en plataformas marítimas. Nada me asustaba, o eso creía. El siguiente día empecé el turno. Revisaba los generadores, lubricaba las válvulas, supervisaba el bombeo de prueba. Todo era ruido metálico, olor a diésel y sudor. Pero había una zona del campo petrolero que nadie visitaba, un conjunto de pozos secos, abandonados hacía décadas, que la empresa había cercado con alambre de púas y letreros de peligro. Pregunté por qué no los taponaban de una vez. Un compañero, un hombre de unos 60 años, cara curtida y ojos pequeños, me respondió sin levantar la mirada: porque abajo no hay petróleo, hay otra cosa. No quise preguntar más. Pero esa noche, mientras cenaba solo en mi caseta, oí algo. No un silbido, sino un golpe seco que venía de abajo, del suelo mismo. Golpe, golpe, pausa, golpe. Como si alguien estuviera golpeando el fondo de un barril vacío con una piedra. Me asomé por la ventana. El desierto estaba oscuro, sin luna. Las luces del campamento apenas iluminaban un círculo de polvo. Nada más. Dejé pasar el sonido. Pensé que era el viento moviendo alguna lámina suelta, pero el viento no golpea así, no tiene ritmo. A la noche siguiente, el golpe se repitió, más cerca. Esta vez lo sentí bajo mi cama. Me levanté de un salto, encendí la linterna y revisé el suelo de tierra apisonada. No había grietas, ni agujeros, ni nada, pero el suelo estaba frío. Demasiado frío, como si hubiera una corriente de hielo subiendo desde abajo. Me acosté de nuevo, pero no dormí. Escuché el golpe durante horas, siempre igual, siempre con la misma pausa. El tercer día, un capataz me llevó aparte. Me dijo que algunos trabajadores habían notado que yo estaba inquieto, que si había pasado algo. Le conté lo de los golpes. El hombre palideció, me agarró del brazo con fuerza y me dijo en voz baja: te está llamando, no le hagas caso, y sobre todo, no te asomes a los pozos, no importa lo que oigas o veas. Lo miré sin entender. Él se fue sin dar más explicaciones. Esa noche decidí romper las reglas, no por valentía, sino por una curiosidad enfermiza que se había apoderado de mí. Agarré una linterna de mano, caminé más allá de las luces del campamento y me adentré en la zona de los pozos abandonados. El alambre de púas estaba cortado en un lugar, como si alguien lo hubiera hecho a propósito para abrir paso. Pasé por el hueco, apenas caminaba cuando noté que el aire se volvía pesado, denso, como si estuviera respirando dentro de un pantano. El olor a azufre reemplazó al de diésel. Llegué al borde del primer pozo. Era una boca negra, de 1,5 metros de diámetro, rodeada de concreto partido. Me asomé con cuidado, apuntando la linterna hacia abajo. No vi fondo, solo oscuridad absoluta. Pero en esa oscuridad, a unos segundos de mirar, algo se movió. No un reflejo, no una sombra. Un desplazamiento lento, como de algo grande que giraba sobre sí mismo muy abajo, fuera del alcance de la luz. Y entonces, el golpe. No abajo, a mi lado. Golpe. Me giré. No había nadie. Mi respiración se aceleró. Golpe. Esta vez detrás de mí. Me volví a girar. Nada. Golpe, golpe, golpe. Los golpes comenzaron a sonar desde todos los puntos cardinales, como si estuviera rodeado de tambores invisibles que tocaran en un idioma que no entendía. Tapé mis oídos con las manos, pero los golpes no eran externos.
Lo sentía en el pecho, en los dientes, en los huesos. Eran vibraciones que subían desde la tierra a través de mis pies. Me arrodillé en el suelo, tratando de no caer, y en ese momento vi una mano. No te imagines una mano humana. Era pequeña, delgada, de un color gris ceniza, con dedos demasiado largos y uñas negras, puntiagudas, como garras de ave. Esa mano emergió del borde del pozo y se agarró al concreto. Luego otra mano. Luego una cabeza. La cabeza era del tamaño de un melón, calva, sin ojos, sin nariz, solo una boca llena de dientes triangulares que se abría y cerraba sin producir sonido. La criatura no salió del todo, se quedó a medio asomar con el torso retorcido y comenzó a reír. No era la risa aguda que esperaba, era una risa grave, gutural, como la de un hombre ahogándose. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentía que algo me sujetaba los tobillos, no con fuerza, sino con una suavidad asquerosa, como dedos fríos que se enrollaban a mis huesos. Miré hacia abajo. Del suelo salían más manos, pequeñas, grises, que brotaban de las grietas de la tierra seca. Me sujetaban las piernas, los brazos, la cintura. No me lastimaban, solo me sostenían en su lugar mientras la criatura del pozo se reía. La criatura dejó de reír de repente, inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro curioso y habló. Su voz era áspera, como piedras frotándose entre sí. Nos quitaste el sueño, ahora te quedas a dormir con nosotros. Las manos en el suelo comenzaron a jalarme hacia la tierra, no rápido, sino lentamente, centímetro a centímetro. Sentí como la tierra se ablandaba bajo mí como arena movediza, cómo me hundía en un material que no era tierra, ni agua, sino algo tibio y pegajoso que olía a cobre y a cerrado. Lancé un grito que se perdió en el desierto. Nadie podía oírme. El campamento estaba demasiado lejos. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero entonces, algo cambió. La risa cesó, las manos se aflojaron. Abrí los ojos. La criatura del pozo se había retirado hacia la oscuridad, pero no del todo. Vi sus manos desaparecer una a una, lentamente. La última en soltar fue la que tenía agarrada mi muñeca derecha. Antes de desaparecer, aquella mano apretó con fuerza y me dejó 5 marcas negras en la piel. El suelo bajo mí se endureció de nuevo. Salí del hoyo como pude, arrastrándome, cubierto de un líquido espeso y negro que no era petróleo. Corrí hacia el campamento sin mirar atrás. Al llegar, me encerré en mi caseta y no salí hasta el amanecer. Esa mañana, revisé mis tobillos. Tenían moretones en forma de dedos. Moretones que no dolían, pero que no desaparecieron nunca. Le conté todo al capataz. Me escuchó en silencio, sin pestañear. Cuando terminó, suspiró y dijo: «Te salvaste porque no bajaste del todo, pero ahora lleva su marca. No vuelvas a pisar la tierra de los pozos, ni siquiera en sueños». Ese mismo día pedí mi renuncia. Dejé el campamento al atardecer en una camioneta que se llevaba materiales. Mientras me alejaba, miré por la ventana trasera. La zona de los pozos abandonados estaba en silencio, pero a lo lejos, recortada contra el último resplandor del sol, vi una figura pequeña parada al borde del camino. Me miraba, o eso creí, porque no tenía ojos, solo una boca que se abría y cerraba lentamente. Y en esa boca, una hilera de dientes que brillaban como agujas. No volví a trabajar en ningún pozo petrolero. Cambié de oficio, de ciudad, incluso de país, pero las marcas en mis tobillos nunca se fueron. Y hay noches, cuando el viento sopla del norte, que siento otra vez los golpes bajo mi cama. Golpes secos, rítmicos, que vienen de abajo. Sé que no es imaginación. Sé que esa cosa aún me busca, no para atraparme, sino para recordarme que una vez la vi, y el que la ve nunca está realmente a salvo.
Por eso cuando alguien me pregunta si creo en demonios o en seres de la tierra, no respondo. Solo me quito los zapatos y muestro los moretones. Y les digo, no te acerques a los pozos. Y si escuchas golpes, corre. Corre y no te detengas, porque lo que está abajo sabe que estás arriba y tiene hambre de sueños.